Estamos aquí, este es monumento a nuestro apóstol José Martí. Vamos a rendirle homenaje a nuestro apóstol. Le hemos ocupado el espacio a los testaferros de la dictadura, de los represores de la dictadura de los Castro. Le hemos ocupado el espacio a aquellos que han venido a querer envenenar, a querer burlarse del exilio histórico, del exilio digno cubano. Y nosotros le hemos salido al paso. Los pinos viejos y los pinos nuevos nos hemos juntado para liberar esta lucha con los que están dentro de Cuba y con todos los cubanos fuera de Cuba, porque Cuba nos pertenece a todos. No porque vivamos en el exilio no la sentimos. No es porque vivamos en el exilio la sentimos lejos, la sentimos mucho más cerca. Porque exiliado no es solamente una palabra, es el sufrir, el abandonar a tu familia, el abandonar tu país, tu tierra. Y más cuando hay personas en este exilio que tienen familiares en esas mismas prisiones, que están sufriendo los embates de esa tiranía. Vamos a rendirle, vamos a ponerle una ofrenda a nuestro apóstol José Martí y rendirle el gran homenaje al más grande de todos los cubanos. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Pues, pónselo aquí. Si quieres podemos ponerlo aquí a José Martí. Si lo ponemos aquí, donde sepa más. Ahí recostadito. Esas flores son a nombre de la libertad, a nombre de los presos políticos que nos ven a nosotros como su inspiración en la lucha en contra del régimen. Que quede bien claro, hasta que uno de nosotros caiga, vamos a seguir luchando por ellos, ¿ok? Libertad para los presos políticos. ¡Libertad! ¡Abajo los Castro! ¡Abajo! ¡Abajo los Castro! ¡Abajo! ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! Presos políticos y haya comunismo, hay que dar el pueblo. ¡Abajo comunismo! ¡Abajo! Siempre le voy a decir algo. Tenemos que estar claros. Esto es un proceso. Nosotros, por supuesto, lo queremos para ayer. Queremos la libertad para ayer, pero es un proceso. Compartan ahí, familia, apoyen ahí compartiendo ahí. Estamos aquí en un monumento de Martí, aquí caminamos hasta aquí para seguir manifestándonos y vamos a terminar aquí ahora en este monumento que representa a la libertad y a la cubanía, que es Martí. Hablemos por los presos políticos. Nosotros somos la punta de la lanza y el escudo en contra de ese comunismo. Nosotros somos los que visibilizamos. Ayuden a compartir ahí. Si no están en Miami, ayuda a compartir, familia. Y si están en Miami, la próxima, el último domingo de cada mes, se pueden sumar sin problema ninguno. Si eres anticomunista, quieres la libertad de Cuba y la libertad de los presos políticos, ven para acá, para este espacio. Apoya. Te tenemos este espacio aquí sin ningún tipo de problema. Y vamos a hacer lo nuestro también en las calles de Miami. Compartan ahí si pueden. Al pueblo cubano, que vea que hay un exilio que siempre ha estado pendiente de los cubanos dentro de la isla. Nosotros no nos hemos abandonado. Yo no he abandonado a mi mamá, yo no he abandonado a mis hermanos, yo no he abandonado a Cuba. Y me duele. En el año 1994 yo le miré la cara a Fidel Castro aproximadamente a 10 pies. Y unas horas después fui arrestado por los servicios secretos y era agente de tropas especiales. No se me olvida nunca, estuve 3 meses en una celda incomunicada en los sótanos de Villamarista, que las celdas no tienen que ver nada con las celdas arriba. Aquí está en Villamarista, las celdas arriba son unas tapiadas con una cama de metal. Abajo son unas suites presidenciales, una camita muy linda, con televisor, pero estás incomunicado y no ves para afuera, no ves la luz, no ves el sol. Ahí estuve 3 meses. Después ellos dijeron y me pidieron disculpas, me dijeron que había sido un error humano. Eso me costó. Yo pude salir del país y nunca más en mi familia. Ellos después me invitaron en Milán a que volviera al país y que ellos me iban a perdonar. Yo dije, eso es parte de diablo. Entonces fue cuando yo los secretaté a ellos en varios y me les viré y me hicieron atentados, pero yo les dije, me voy a enfrentar a ustedes porque ustedes son unas ratas. Ustedes me arrestaron a mí sin pruebas, sin ningún elemento. Me estaban acusando de espía, yo no soy espía de nadie, yo no trabajo para ningún servicio secreto. Que yo trabajaba para la CIA, porque una italiana me había regalado $100 y aquellos $100 me los tuve que regalar. Porque si me cogen los $100 no hubiera visto más la libertad de mi vida. Entonces yo le digo a ustedes, ahí desde el año 1994 yo nunca más vi mi familia, nunca más vi mis hermanos, 8 hermanos, perdí mi madre, perdí mi padre en Cuba y yo nunca más he regresado a Cuba. Mi hija es italiana, tiene 26 años, vive en Milán.
Y yo veo que los cubanos entran y salen, y yo mi hija no la puedo reconciliar porque no tiene derecho a entrar a los Estados Unidos. Ella entra con una visa que se llama esta, la visa europea, estudiando en la Universidad Americana. Eso quiere decir mucho, que la familia es lo más importante. Como muchos cubanos, yo vi muchos ahí, y muchas personas que le pasó lo mismo a mí, otros no pudieron salir, y en este caso está en esto. Así mismo. Pero yo tuve la dignidad de denunciar lo que es la seguridad del Estado. Eso me costó atentado, me rajaron la cabeza y no pagaron, ellos no fueron capaces de hacerlo ellos, pagaron a sicarios esclavos en Milán para rajarme la cabeza, porque tenían miedo de enfrentarme ellos a mí, porque yo les salía de las páginas. Y entonces me rajaron la cabeza con sicarios eslovacos, que el cónsul de Cuba en Milán, Italia, el descarado aquel, que fue el cónsul de la República de Cuba en México también, de Bane, que terminó ahora en Bane recogiendo hierba ahí porque así termina. Como él me vendió, él le dio pasaporte a mi mujer que es periodista italiana, y entonces ellos pensaban que yo iba a regresar a Cuba y era que yo venía para los Estados Unidos. Entonces ellos le hicieron el pasaporte y entonces el cónsul informó a la seguridad cubana que ya ellos me habían conquistado y que yo iba a regresar a Cuba.